Queridos hermanos y hermanas, se pueden acomodar. Estamos celebrando el 22º domingo del tiempo ordinario y hoy el tema central es la humildad. Y vamos a desarrollar un poco la humildad como servicio al hermano. Vamos a ver un poco lo que nos dice la liturgia de la palabra. La primera lectura tomada del libro del Eclesiastés y presenta de fondo el tema de la modestia y la misericordia. La segunda lectura, la carta a los Hebreos, presenta a Jesús como mediador de la nueva alianza. Y en el Evangelio, tomado de Lucas 14, versículos 1 y del 7 al 14, se presenta la modestia, el tema de la modestia, de la humildad. En el caso particular del ejemplo que pone Jesús, la modestia cuando seamos invitados. Queridos hermanos y hermanas, la primera y la última lectura presentan una unidad temática. De fondo está la humildad y la modestia en el comportamiento con los demás. Humildad en el comportamiento con los demás. Vamos a ver un poco las lecturas. La primera lectura que hemos escuchado, este sabio, el maestro, el autor sagrado de este libro, que es del siglo II antes de Cristo, tiene como tema central algunas recomendaciones para los jóvenes, algunas recomendaciones morales para que puedan acercarse a la ley de Moisés. Muy exigente, y lo que escuchamos hoy son recomendaciones prácticas que se mantienen siempre. En ese entonces, cuando se escribe el libro, era para los jóvenes, hoy es para nosotros. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos, el autor contrapone los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. En el antiguo hace referencia al Sinaí, las dos alianzas, y en el nuevo hace referencia a Jesucristo como la nueva alianza. En el primero dice que era muy difícil que el pueblo de Israel cumpliera con la ley. Era una ley exterior muy exigente y se le hacía cuesta arriba cumplirla. En el Nuevo Testamento, esa nueva alianza se manifiesta en Jesucristo y ya es interior. Por eso Jesucristo se presenta como la paz, se presenta también como el camino, la verdad y la vida. En la tercera lectura, tomada del Evangelio de Lucas, vemos algunos elementos particulares y es la invitación que Jesús le hace en esa cena, en ese almuerzo que fue invitado. Por eso vamos a centrarnos, queridos hermanos, en la humildad como servicio a los hermanos. Y para eso vamos a hacer un recorrido por la Biblia, que significa la humildad en la Biblia. Primero vamos a ver la humildad y sus grados. La primera que presenta la Biblia es humildad por oposición a vanidad. Humildad por oposición a vanidad, que se llama también modestia. El modesto es el hombre que no tiene pretensiones irracionales y no se fía de su propio juicio. Es el primer grado que presenta la Biblia con relación al tema de la humildad. Humildad por oposición a la vanidad. El segundo grado, mucho más profundo, es la humildad por oposición a la soberbia. Ahí es un grado más profundo y radical de humildad. Es la actitud de la criatura limitada y pecadora ante Dios perfecto y santo. De esa humildad habla la palabra de Dios. Nos reconocemos que somos pequeños delante de aquel que es grande, quien nos ha creado. Y la tercera que presenta es la humildad de Cristo, en el grado más profundo y supremo de la humildad. Cristo, siendo Dios, se vació de sí mismo, dice Filipenses 2:7. Se despojó de su rango, dice el prefacio común de la liturgia. Se rebajó hasta la condición de siervo por cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, haciendo referencia a la humildad, aparece en Isaías 53 el siervo de Yahvé, que es el prototipo de la humildad
del Antiguo Testamento, que más adelante ya en la reflexión teológica se asocia al siervo de Yahvé a la figura de Jesús. Dice el texto: pobre, vacío de sí mismo ante Dios, es el servidor en quien Dios se complace. Es decir, Dios se complace en el humilde. Y la Sagrada Escritura sigue profundizando en el tema y vamos a ver Dios y los humildes que dice la palabra de Dios. El Salmo 38, 138 en el versículo 6, dice que Dios se inclina y mira complacido a los humildes. Perdona siempre al hombre humilde, Lucas 18, 14. Y Dios escoge a los humildes para confundir a los soberbios. Interesante, porque dentro de esa condición tenemos el modelo de humildad que es María. María, siendo una joven pobre, se proclama: aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra, y Dios la elige para ser madre de su hijo. La más humilde, Dios la elige para ser madre de su hijo. De ahí, queridos hermanos y hermanas, que vamos a ver cómo eso se aplica un poco a nosotros, la humildad y el servicio. El punto de partida siempre será Jesucristo, que es la humildad plena. Y luego como modelo tenemos a nuestra madre, la Madre María. Pero antes de aplicar el texto a la vida diaria, es bueno definir un concepto. Primero, el servicio y la esclavitud. Son dos cosas totalmente distintas en la Biblia y en la vida. Servicio es la sumisión del hombre a Dios. Esclavitud es la sujeción del hombre por el hombre. En esta reflexión estamos hablando de humildad de acuerdo a lo que dice la Biblia, que es la sumisión del hombre a Dios. Porque Dios nos ha creado, somos criaturas de Dios. De ahí que, aclarado el tema, todo lo que hablemos se refiere a la sumisión de nosotros a Dios. Y el punto de partida es Cristo servidor. Y de ahí entonces lo proclamamos en la misa, dice: solo tú, Señor, solo tú, Jesucristo, solo tú, Altísimo Señor. Y luego dice Rey de Reyes y Señor de Señores en el Apocalipsis 19:16. Y no solo eso, sino que Jesús se puso al servicio de todos. Es interesante porque Dios, siendo Dios, se encarna en su Hijo Jesús para servirnos a nosotros. De ahí que, como punto de partida, Cristo es el servidor perfecto del Padre. Cristo es el servidor perfecto del Padre. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios se encarna. Dios se encarna en su Hijo. Primer punto por parte de Jesús. El segundo, Cristo es servidor de los hombres. Yo estoy aquí como el que sirve, dice la palabra de Dios. Y en tercer momento, Cristo que se hace servidor de los hombres, inmediatamente el cristiano debemos ser servidor de Dios y servidor de los hombres, porque nuestra meta siempre es Cristo. ¿Y de qué forma podemos aplicar eso que Cristo vivió, eso que Cristo nos enseñó? Lo primero es que debemos servir en la comunidad eclesial en la que estamos. Estamos aquí en una iglesia, en una comunidad. Desde ahí poner al servicio de los demás los dones y carismas que Dios tiene, porque al final los dones son para compartirlo. Cuando a uno le preguntan cómo yo sé si ese don viene de Dios, inmediatamente la respuesta es: lo estás poniendo al servicio de la comunidad. El don que tú tienes es solo para ti o también ayuda a otro. Si solamente es para ti, pues hay que discernir ese don, porque todos los dones son dádivas y es para ponerlo al servicio de la comunidad. La segunda parte de cómo podemos servir está en la comunidad cristiana, pero también está en el testimonio, porque a veces tenemos la facilidad de hablar de Cristo y llegamos a un público, pero al público más íntimo, que es el público de tu casa, de tu familia, de tu trabajo. En ese público no se predica con la palabra solamente, en ese público se predica con el testimonio. La gente cree más en nosotros cuando nos ve actuar de acuerdo a lo que creemos.
De ahí que la otra forma de hacer presente el servicio es a través del testimonio, también a través del respeto al prójimo, al que está cercano. Y por último, servir al hermano desde el puesto que ocupamos, queridos hermanos. Recuerden una famosa frase de uno de los políticos nuestros, que si quieres saber quién es Pablito, dale un carguito. De ahí que desde ese puesto que tenemos nosotros, tenemos también que hacer presente el servicio, sea cual sea la responsabilidad, servir como Dios sirve. Y recuerden que los privilegiados de Jesús para el servicio siempre eran los necesitados, los pobres, los enfermos, los encarcelados. Y así termina el Evangelio. Trata de invitar a tus celebraciones no solo a aquellos que pueden pagarte la reciprocidad de que te inviten a ti también, sino invita a otros que no puedan pagarte, que la paga te la dé el Señor con la vida eterna, que es el mayor regalo. Queridos hermanos y hermanas, hemos hablado de una actitud fundamental en las Sagradas Escrituras y una verdadera virtud cardinal, la humildad como servicio. Es uno de los grandes mensajes de las Sagradas Escrituras. En la encarnación, Cristo se hizo hombre. Ahora, en la Eucaristía, en el banquete, la segunda parte de la misa, Cristo en su humildad, en forma de pan y de vino, se convierte en su cuerpo y en su sangre, que es la única garantía para nosotros en esta vida de poder ser humilde y servir, pero mucho más es la garantía, es la prenda más segura de la salud eterna. La prenda más segura es la Eucaristía de la salud eterna, la seguridad de llegar a la casa del Padre. Que el Señor nos conceda esa gracia de redescubrir la humildad como servicio, primero a Dios y luego a los hermanos. Que así sea.